vamos a una nueva fase del libro de Levítico que lo habíamos dejado, porque pues en el Año Nuevo y la Navidad y que el 1 de enero y por diferentes circunstancias lo interrumpimos, pero ya nos encontramos otra vez en el capítulo 23 para iniciar el estudio más fascinante, más maravilloso y más profundo que cualquier estudiante de las Sagradas Escrituras pueda estudiar, el estudio de las fiestas de Jehová, las fiestas de Jehová. Dios le dio a Israel 7 fiestas, que se resumieron las 7 en 3, porque el primer mes de Nisán se celebraba la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos o de las primicias. Esto en el primer mes. En el tercer mes se celebraba la fiesta de las semanas, o también se conoce como la fiesta de Pentecostés, en el hebreo Shavuot. Y en el séptimo mes, a ver, vamos por orden, el primero, en el tercero y en el séptimo se celebraban otras 3 fiestas, que era la fiesta de las trompetas, la fiesta de el Rosh Hashanah, que también se conoce como la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Cuando Cristo vino al mundo, Él celebró o terminó 3 fiestas y con la iglesia 4 fiestas. Cristo cumplió la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y los primeros frutos cuando resucitó. 50 días después de los panes sin levadura y los primeros frutos, vino Shavuot, que fue la venida del Espíritu Santo y se conoce con el día de Pentecostés. De acuerdo a la Biblia, quedan 3 fiestas por celebrar. Y la próxima fiesta es la de las trompetas, porque el Señor mismo, 1 Tesalonicenses 4:16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego todos nosotros los que quedamos seremos también resucitados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces queda la fiesta de las trompetas, que será cuando Dios llame a su pueblo a reunirse con Él en el rapto. Faltando 5, 8 o 10 días más o menos después de las trompetas, Yom Kippur será la conversión de Israel. Y después de que pase la conversión de Israel, que ya no estaremos nosotros aquí en este planeta, viene la fiesta de los tabernáculos, Isaías 66, Zacarías 14, donde en el milenio la celebraremos todos juntos, judíos y gentiles. Bueno, los que ya no somos gentiles, ¿verdad? Pero los que no fuimos étnicamente judíos. Vamos pues en esta tarde a estudiar, antes de entrar a la primera fiesta que es la Pascua, a estudiar los tiempos de las fiestas. Así se titula en esta mañana la conferencia, el tiempo de las fiestas. Antes que nada, dice Levítico 23 del 1 al 2, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Vamos solamente en esta mañana a estudiar estos 2 versículos. La palabra fiesta no es el término que nosotros comúnmente conocemos como pachanga, o mover el bote, o circular alcohol, o todo el mundo descontrolado en sus pasiones. La palabra fiesta en el hebreo es la palabra Moed, con M de mamá, M-O-E de Enrique, D de Daniel, Moed. Y significa un tiempo señalado para una cita. No van al banquete que nos vamos a dar esta mañana.
un tiempo señalado para una cita, porque todo esta terminología y todas las cosas que están en Levítico, que los judíos las entienden más claramente, para nosotros está en chino. Y tú vienes que fiestas, que solemnidades, y no entendemos nada. Entonces tenemos que explicar y ubicarnos dentro del contexto histórico, geográfico, etimológico, para que podamos comprender la mente increíble de Dios. Y para eso se nos dio la Biblia. La palabra fiestas es un tiempo señalado para una cita. Y cuando nosotros vemos en el Génesis capítulo 1, que dice la Biblia que el sol y las estrellas y la luna fueron puestas como señales para las estaciones, la palabra señales para las estaciones es Moed. El sol y la luna son el reloj de Dios. El sol y la luna fueron puestos en el cielo para señalar aquí abajo que en el inicio del tiempo, cuando comenzó a girar la Tierra en su rotación sobre 24 horas, y cuando comenzó la Tierra a trasladarse alrededor del Sol en 365 días, todo el tiempo humano y el espacio donde Dios nos coloca es bajo un reloj. Antes de que la Tierra girara sobre el Sol, no existía el tiempo. El tiempo es una medida relativa. El tiempo es algo que no puede uno trascender más allá si nos salimos de nuestro movimiento solar y de esta galaxia. Los científicos de la NASA han comprobado que si una nave espacial sale de la Tierra y se va a Marte o se va a Júpiter, donde ya el movimiento de la Tierra no es igual en relación con el Sol, en el espacio, tú puedes haber salido el 5 de mayo y regresar el 5 de diciembre, tiempo Tierra. Aquí pasaron 6 meses. Pero cuando tú regreses, te vas a dar cuenta que aquí pasaron 20 años, mientras allá pasaron solamente 15 o 20 días, tiempo Tierra. O sea que si un astronauta se va a Júpiter y regresa, cuando regrese su esposa le lleva 50 años de edad. Porque el tiempo no existe. El tiempo es una medida relativa. Todo esto tenemos que poder explicarlo y poder iluminar nuestra mente, y tenemos que recurrir a la física, tenemos que recurrir a la física cuántica, tenemos que echar mano de cálculo diferencial y de matemáticas, para que todo esto pueda estar en una armonía perfecta, y en tu mente y mi mente pequeña podemos comprender la grandiosidad de Dios. Bien, si Dios puso la luna y las estrellas para que pudieran determinar el tiempo, nosotros contamos 24 horas cuando el sol se comienza a meter, nos indica que es la noche, nos dormimos 8 horas, y cuando sale el sol, sale el nuevo día. El sol y la luna nos marcan a nosotros, los terrestres, los terrícolas, el tiempo. Bueno, al mismo tiempo de que nos marcan el tiempo, y estamos regidos en relación al sol y la luna, al mismo tiempo en la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, Dios determinó que la Tierra, hagan de cuenta que este es el Sol, que la Tierra tuviera a veces más lejos del Sol y a veces estuviera en su momento más cerca del Sol. Gracias a este movimiento de traslación alrededor del Sol, tenemos en la Tierra 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, mientras una fase de la Tierra le da el sol, la otra parte de la Tierra es de noche. Por eso la Biblia se divide, el globo terráqueo se divide en occidente y en oriente. Partiendo del meridiano de Greenwich, que pasa por toda Europa, Inglaterra, etcétera, etcétera, todo es un globo terráqueo, y el globo terráqueo está dividido en la mitad, el oriente y el occidente. Las latitudes, los aviadores, los submarinos, los barcos, todos se guían
por el paralelo y la latitud en que se encuentran, porque toda la tierra, vertical y horizontalmente, está medida por paralelos y por diferentes ángulos. Por ejemplo, en México tiene el ángulo 45-36 y el avión voy pasando por el paralelo fulano de tal, y se sabe dónde cayó el avión, porque de acuerdo a ese paralelo se encuentra en determinado punto geográfico. Dios quiere que a través del tiempo veamos que hay tiempo de llovizna, hay tiempo de sequía, hay tiempo en que se caen las hojas, el otoño, y hay tiempo de frío. 4 estaciones tenemos en el año. Veamos rápidamente esta verdad. En el libro de Génesis, cuando acaba el diluvio, capítulo 8, Génesis 8, versículo 22. Aquí Dios acaba de juzgar al mundo a través de un diluvio universal. Y Dios hace una promesa. Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, o sea, no cesarán la siembra y la cosecha. Se sembrará y se recogerá lo que se sembró en los campos. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahora, acompáñenme rápidamente a Isaías 24 y veamos la destrucción de nuestro planeta. En Isaías 24, encontramos una profecía asombrosa. Cuando Dios juzgue este planeta, miren ustedes lo que va a suceder. Dice Isaías 24, versículo 4 y 5, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó. Esto fue escrito hace 2750 años. ¿Ya tomaste nota? Hace 2750 años por el profeta Isaías. Se contaminó la tierra, los moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? Dios nos dio este planeta para que lo administráramos, para que lo cuidáramos, para que lo pintáramos, para que lo regáramos, pero los intereses, la fabricación de vehículos, la contaminación, el interés de las naciones, acabaremos como ratas destruyéndonos unos a otros. Si Cristo no bajara del cielo por segunda vez, el mundo dejaría para siempre de existir y no hubiera podido salvarse nadie. Dice el versículo 5, traspasaron las leyes. Esta es la primera advertencia de Dios. Dios ha establecido leyes morales y leyes físicas. No somos animales, ni venimos de los animales, ni somos dioses. Dios ha establecido leyes gravitacionales, leyes nucleares y leyes que rigen el universo para que nosotros entendamos que si voy caminando por una barranca o por un puente, no tengo que poner mi pie porque me voy al fondo, porque la ley de la gravitación me atrae hacia el centro de la Tierra y me mato. Si el avión se le apagaran los motores, se caería porque el centro gravitacional, la ley de la gravitación física, lo atrae hacia el centro de la Tierra. Así como hay leyes físicas, verano, primavera, otoño, invierno, día y noche, fuerzas nucleares, hay también leyes morales. Y Dios ha establecido que nosotros tengamos una sola esposa, una sola mujer, un solo hombre. Dios ha establecido que el sexo que nos dio no lo usemos fuera del matrimonio. Dios ha establecido en su palabra que amemos a nuestro padre y a nuestra madre, que los hijos se sometan a los padres, que el esposo ame al esposo sacrificialmente y que la esposa se sujete al esposo. Dios en la Biblia dicta sus leyes. Y cuando nosotros ignoramos estas leyes y comenzamos a comportarnos como nos da nuestra real gana,
¿qué estamos haciendo? Estamos traspasando sus leyes. Y va a llegar el momento, como dice Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, y está hablando de los cristianos, se enfriará. Falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Ahora fíjense lo que dice el versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra, Isaías 24. Enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Cuando Dios venga a juzgar el mundo, vendrá a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Esta tierra donde estamos viviendo actualmente jamás volverá a levantarse después de la Tercera Guerra Mundial. Dice el versículo 21 que en esos tiempos acontecerá que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Si tú lees Apocalipsis 12, cuando Dios nos describe que el arcángel Miguel luchará contra el dragón y el dragón y sus ángeles contra Miguel. Habrá una guerra en el cielo y en esa época, cuando Dios haga todo nuevo, terminará también el conflicto espiritual y juzgará Dios a los ángeles que quedaron vivos con Satanás, porque los otros están en prisiones de oscuridad, los que se metieron en tiempos de Noé y permitieron la genética humana. Cuando nosotros vemos, pues, que Dios dice que le hagamos fiesta, estamos nosotros entendiendo que cada fiesta no es solamente la Pascua y tomar la Santa Cena y la resurrección de Cristo y Pentecostés, sino que detrás de cada fiesta se encuentra un tiempo señalado por Dios, una cita. Y tenían que ser en el día, en el mes, en la hora y en el año que Dios había dicho. Los judíos continuamente continúan proclamando estas fiestas y vamos a ver tal vez al final o la próxima clase la relevancia de estas fiestas a la luz de la Iglesia. Vayamos a Éxodo 19 y veamos en esta mañana, para comenzar, que las fiestas o los tiempos de Dios que ha dado y establecido son solamente para su pueblo. No hay nada en la Biblia que una persona que no sea cristiana pueda entender. Si yo voy en la calle y me encuentro una carta que dice: querida Chencha, te fuites y me dejates, y no me escribites, bla, 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 yo agarro la carta y la tiro, ¿verdad? Digo, yo no soy Chencho. Esta carta fue escrita para Chencho, pero yo no me llamo Chencho. Entonces, cuando la gente viene y abre la Biblia y la comienza a leer, esta carta no fue escrita para ti. Y por eso la gente del mundo no entiende la palabra de Dios, porque no fue escrita para la gente que no tenga el Espíritu de Dios. Pero los hijos de Dios venimos a la Biblia y cada vez que la abrimos, la comenzamos a entender más y más y más, y los tesoros comienzan a salir, enriquezco mi vida, comprendo a Dios y cada día le adoro y le sirvo con todo mi corazón. La Biblia es una carta de el espacio extraterrestre a los terrestres que han venido a la cruz de Jesucristo. Dice en Éxodo 19, del 4 al 6, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Vean ustedes que cuando Dios nos salva no para que estemos ahí en una iglesia nada más y santo, santo, santo. Dios nos salva para que nos acerquemos a Él. Os he traído a mí, no nos llevó a una religión, nos dijo: vayan a esta iglesia, Él nos salva para que nos acerquemos a Él. Y si tú no tienes esta comunión con Él, esta intimidad con Él, esta continua y deliciosa y maravilloso compañerismo con Él, no has entendido qué es el cristianismo.
nos ha sacado de Egipto para llevarnos a un solo lugar, donde se encuentra su trono, su presencia. Ahora pues, versículo 5, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando nosotros somos llamados, y nos dice Dios, vengan y conózcanme a mí. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan, Señor, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando el cristiano entiende su llamado y comienza a buscar a Dios en la Biblia, no comienza a buscar conocimiento en la Biblia, no comienza a buscar geografía en la Biblia, no comienza a buscar erudición en la Biblia, ni teología en la Biblia, comienza a buscar a Dios en la Biblia. Tú puedes conocer la Biblia sin conocer al Dios de la Biblia. Yo me he encontrado en México eruditos que saben historia de la Biblia, arqueología de la Biblia, se saben quién fueron los hermanos de Jesús, quién fue esto, quién fue aquello, se saben, pero no conocen al Dios de la Biblia, al autor de la Biblia. Tú puedes conocer al rey de España. ¿Conoces al rey de España? Claro, es alto y tiene ojos azules y se casó con la reina, su hijo Felipe, tiene 34 años, estudió esto y el otro, por acá y por allá, y si te pregunta en segundo lugar, ¿pero tú ya has desayunado con él, comido con él y cenado con él? No, yo nada más conozco que el rey de España existe por lo que las revistas y los periódicos dicen acerca de él, pero personalmente no lo conozco. Es lo mismo con Dios. Hay muchos de ustedes que yo sé que Jesús murió, y dio su sangre, nació en Belén, su madre fue la Virgen María, y han oído cantidad de cosas de Jesús, y conocen de Noé, y conocen del diluvio, pero ¿lo conoces a él personalmente? ¿Tienes comunión con él, desayunas con él, comes con él, cenas con él, viajas con él, duermes con él? Este es el conocimiento al cual Dios quiere en nosotros que lleguemos. Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sabes qué significa ser especial tesoro de Dios? Un hijo lo puede comprender y un padre también. Cuando tienes un hijo, cuando tienes una hija, ¿verdad? Tú te das cuenta que cuando tu hijo te obedece, ¿qué pasa con ese hijo? La obediencia de tu hijo hace que sea tu especial tesoro. Y agradeces tanto a Dios que tengas ese hijo obediente, ¿por qué? Porque no hay cosa que más nos gusta a los padres, que nuestros hijos nos obedezcan, se convierten en un tesoro especial y sabemos que en las malas y en las buenas contamos con ellos porque ellos nos aman y nos obedecen. Es lo mismo con Dios. Muchos hijos rebeldes no pueden ser el tesoro de Dios. ¿Y qué pasa cuando no vives en obediencia? Pierdes tu identidad. Comienzas a bandear en la vida. Comienzas a perder la certeza en la vida. Comienzas a dudar de la Biblia. Comienzas a dudar de la seguridad de Dios. Comienzas a desconfiar que su palabra es verdad. El diablo viene y bombardea nuestra mente, nuestras emociones, porque separados de Él no podremos nunca alcanzar ni lograr nada en la vida. Y dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos pues que la nación de Israel fue llamada por Dios, sacada de Egipto, para reunirse con Dios. Dice en Efesios 2, del 11 al 13, que nosotros estábamos antes lejos de estas promesas, lejos de los pactos de los profetas, no entendíamos quién era Abraham, Isaac y Jacob, estábamos lejos del conocimiento de Dios, pero en Cristo hemos sido hechos cercanos mediante el derramamiento de su sangre. Ahora nosotros somos ese pueblo de Dios que Él tuvo en el Antiguo Testamento. Y las cosas que le sucedieron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, 1 Corintios 10, 11, son para que nosotros aprendamos cómo es Dios. ¿Cómo trata Dios a su pueblo? ¿Y cuáles son las cosas que le agrada a Dios que nosotros hagamos todos los días? Ahora, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, encontramos que los varones, ojo varones, eran los responsables delante de Dios, no la abuelita, ni la esposita, ni la cuñada, ni la tía, ni la madrina tampoco de ramos.
eran los varones. Deuteronomio 16, versículo 16. Al igual que en el nuevo pacto, los responsables de que sus familias fueran a las fiestas. Dice Deuteronomio 16, 16, 3 veces cada año aparecerá ¿quién? Todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Todas las fiestas, Dios hacía responsable en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 11:3. Porque la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Dios nos da a nosotros, los varones, la enorme responsabilidad. Yo casi más que responsabilidad le llamo privilegio. De ser los sacerdotes de nuestra casa. De encargarnos que nuestra familia junta venga a la iglesia a adorar a Dios. De que en mi casa haya orden, haya paz, haya tranquilidad y más que todas las cosas, en mi casa tiene que reinar la santidad. Yo soy el responsable que a mi casa no entren videos pornográficos, revistas sucias, como Cosmopolitan y cochinadas, ¿verdad?, que mencionan cómo divorciarte y ser feliz, etcétera, etcétera. Tenemos que ser responsables de nuestros hijos, que nuestro hijo en la mochila no traiga marihuana. Que la muchacha a los 15 y 16 años entienda con quién se junta. Que el muchacho a los 20, 25 años de edad que tienes a tu hijo ir a tu casa con marihuana o con alcohol. Quiero decirte, Pepito, que esta casa es así, así, así. No te gusta la disciplina de la casa, ahí está tu maleta, agarra carretera para Afganistán. El orden, la pureza, la santidad y la armonía de una casa. El responsable son los varones. Yo me encuentro aquí hermanas que llegan, hermano, ¿cómo está? Bien, y gracias a Dios. Oye, hermana, ¿y su esposo en otra iglesia? ¿Cómo que en otra iglesia sí? ¿Y sus hijos están en otra iglesia? No han entendido que la iglesia es para la familia. Y si no te gusta el esposo donde va, la iglesia donde va tu esposo, te tienes que someter, y aunque te guste más vida nueva, te vas y te sometes a tu esposo. Yo tengo que ser sincero contigo. Pero tú tienes que ir a la iglesia donde tu esposo va, a menos que sea mormona, o budista, o otra secta. Pero si tu esposo va a una iglesia cristiana evangélica y no es esta, tú tienes que someterte y orar que Dios cambie su corazón, pero tú no puedes decir que estás bendecida por Dios cuando vives en desobediencia con Dios, porque Él te manda que te sometas a tu esposo. Y los hijos igual, ¿verdad? La iglesia es para la familia, es la familia entera con los hijos hasta los nietos, todos debemos de ir al mismo lugar a adorar a Dios, al lugar donde se nos alimenta con su santa palabra. Al lugar donde hay orden, al lugar donde hay bendición, al lugar donde hay adoración, al lugar donde podemos crecer como familia de Dios que somos. Ahora, en tercer lugar, vemos nosotros que actualmente no podemos, igual que ellos, venir a la iglesia con las manos vacías. Deuteronomio 16, lo acabamos de leer, versículo 16, ninguno se presentará al final del versículo 16 con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Cuál es la razón por la cual, cuando venimos a la iglesia, se pasa un bote o se dice vamos a recoger la ofrenda? Muchos, ¿verdad? Siempre, como dice Tito, hay personas que tienen las mentes sucias, pervertidas, y todo lo enchuecan, ay sí, aquí nada más nos llaman para mocharnos con la ofrenda, para poder tener dinero, y todos estos pensamientos son de la gente que no son hijos de Dios, porque no lo entienden. Pero cuando eres hijo de Dios, y vienes a la iglesia, encuentras que el darle a Dios tu diezmo, el 15% o el 20%, es llegar a la iglesia y decirle, Padre, todo lo que esta semana me has dado, y lo de la quincena pasada, tú eres el que me prosperaste, tú eres el que me bendeciste, y vengo a demostrarte nada más mi gratitud. Mi gratitud. Y cuando tú haces eso,
comienzas a crecer espiritualmente, porque te comienzas a separar del egoísmo, de la avaricia que traemos todos antes de que fuéramos cristianos. Ahora Dios dice en Éxodo 34 que si nosotros venimos a la fiesta, venimos al lugar de reunión, a alabar y a conocer al Señor, con nuestra familia y con las manos llenas de lo que Él nos ha dado entre la semana, dice Éxodo 34, 23 y 24. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Hundieran a este llamado de Dios asistir a las fiestas con su familia si era posible, venía la bendición de la protección de Dios. Dios prometería que arrojaría a sus enemigos y ensancharía tu negocio. Va a ser más grande tu panadería, más grande tu pescadería, más grande tu puesto de tacos, más grande tu bufete, más grande tu consultorio, más grande tu oficina, más grande tu casa, cuando obedezcas. No antes, porque sin obediencia no puede haber purificación de nuestra vida interior. La promesa que tenemos nosotros en el nuevo pacto es la misma, Mateo 6:33. Mas busquen mi reino y mi justicia y todas las demás cosas. Mira, yo me ocupo de tus enemigos. El que te quiere matar, yo me ocupo. Tu suegra que te echó brujería, me ocupo de ella. Tu cuñado que te quiere perjudicar el negocio, las personas que quieran socios que tú no sabes, que te quieren desbancar y te quieren quitar de tu puesto, ya sea político o social o académico, lo que sea, no me importa. Dios es nuestro escudo. Y nosotros no podemos ver a nuestros enemigos, ni toda la gente que nos quiere hacer daño y quiere nuestro puesto, y nos quiere hacer política, y nos quieren quitar de donde estamos, pero Dios sí. Y la obediencia a su palabra hace que Dios actúe. Como dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Y Dios comenzará a ser tu escudo donde quiera que vayas, y no tendrás miedo ni de que te roben, no tendrás miedo ni que te trancen, no tendrás miedo de nada, porque Dios se encarga de nuestros enemigos. Esta es la protección y la promesa que Dios le da a la nación de Israel. Ahora vayamos a estos tiempos de los que vamos a tener como tema principal en esta mañana. Y vemos pues que las fiestas eran para el pueblo de Dios. Los varones eran responsables y tenían que presentarse con las manos, con algo que le ofrecieran a Dios. Otra vez, así como es en lo natural, es en lo espiritual. Había tiempos y temporadas naturales en Israel, las cuales, repito, señalaban a un tiempo profético. Por ejemplo, Éxodo 2, salen de Egipto, la orden, maten un cordero, el día exacto, 14 del mes de Nisan. Perdón, el día 10. Y entre el día 10 y el día 14, guárdenlo. El día 14, mátenlo. Y después del día 14, pasará el ángel de la muerte, y todas las casas que no tengan la sangre, entonces serán salvadas. La palabra Pascua, en el hebreo, Pesaj. Pesaj en el hebreo significa pasar por arriba de o pasar por sobre. La palabra inglesa pass over implica esto, pasar por encima de, pass over. ¿Esto de quién nos habla? ¡Qué increíble! Pasan cientos de años después del Éxodo. El día 10 de Nisan, Cristo entra a la ciudad de Jerusalén en el domingo de Ramos. El día 14, que fue jueves de Semana Santa, como llamamos nosotros, el día jueves, el 14, el mismo día que miles de años antes Dios dijo que se celebraba la Pascua, el mismo día el Hijo de Dios es muerto y colgado en la cruz. Por eso Cristo no murió el Viernes Santo, murió el jueves.
Del jueves al domingo no hay 3 días. Por eso no le salían las sumas a los de la religión popular. ¿Cómo puede morir Cristo el viernes? Al sábado es un día, al domingo son 2 días. Hay que cambiar la Biblia, pero la Biblia dice que así como Cristo debe estar 3 noches y 3 días en el centro de la tierra. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la boca de la ballena, así el Hijo de Dios tenía que estar antes de que resucitara. Pero fue el jueves cuando murió Cristo, que fue 4 días después del día 10 del domingo, y Cristo resucita, y del jueves al viernes a las 6 es un día, del viernes al sábado es otro día, y del sábado al domingo es otro día. Cristo resucita el primer día de la semana porque muere el día jueves. ¿Y para qué Dios les dio la Pascua? Para que viéramos que el tiempo, el movimiento de la tierra y todo lo que sucede está ordenado matemáticamente, precisamente, con una exactitud que solo Dios lo pudo hacer. Cada cosa que pasa en la Biblia tiene relacionado con los tiempos. Vemos nosotros que dice la Biblia, en segundo lugar, que hay un tiempo y hay una hora para todo debajo del cielo. Eclesiastés 3, hay tiempo para casarte, hay tiempo para que estés soltero. Si tú te casas en el tiempo que no te debes de casar, la riegas. Porque te casaste en tu tiempo y no en el tiempo que Dios tiene para traerte tu panquecito y tu bizcochito marinela. Hay tiempo de cambiarnos a una nueva congregación, hay tiempo de estar en el centro cívico, hay tiempo de vacaciones, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de morir, hay tiempo de vivir, hay un tiempo para desayunar en la mañana, entre 10 y 11 no como nada, hay un tiempo para comer, a las 2, 3 de la tarde, hay un tiempo para cenar. Todo bajo el cielo tiene su tiempo. Hay tiempo para regar piedras, hay tiempo para juntar piedras, hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para alegrarse. Y nosotros tenemos que entrar en esos tiempos. Si es tiempo de alegrarse y tú estás, y aquí, gloria a Dios, aleluya, grande y poderoso es el Señor, y tú, estás fuera de onda, estás fuera de dimensión, no has podido entrar porque no vienes sensible a la voz del Espíritu Santo cuando Dios dice, es tiempo de alabar a Dios, cuando es tiempo de orar, es tiempo de orar, cuando es tiempo de marchar, es tiempo de marchar. Tenemos que entrar en los tiempos de Dios. Esto es a lo que los quiero llevar en esta mañana. Tenemos que estar exactamente sensibles para poder entrar en el tiempo de Dios. Escuchen, Dios no quiere que nosotros no sepamos cuando Él viene. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, y nadie sabe cuándo Cristo viene. Pero los tiempos de cuando Él venga, necesitamos saberlos. Aunque no sepamos el día, debemos decir, estamos en los tiempos, en el Kairos de Dios. Cuando Jesucristo no tarda, tal vez una semana o 2 semanas, pero en estos tiempos vendrá el Señor. Miremos esta verdad en Mateo 16. Esto es tremendo. Si tú no caminas con Dios, cerca de Dios, en comunión con Dios, te vas a casar equivocadamente. ¿Por qué? Porque vas a escoger una persona que cuando la escogiste vivías en pecado. Fornicaste con ese muchacho, fornicaste con esa muchacha, y ahí se salen los dos del plan y la voluntad y los tiempos de Dios. Y mientras una pareja vive en fornicación, no sabrá nunca la voluntad de Dios. Porque están los dos envueltos en una telaraña satánica, diabólica de inmoralidad. Y esta inmoralidad impedirá que tú sepas y te vas a casar cuando te da la gana, o te vas a tener que casar, desgraciadamente. Si tú compras una casa y 15 días, 20 días antes de comprar esa casa, tú no estabas en el plan ni la voluntad, ni caminabas con Dios, hiciste una compra que no tardas en arrepentirte. Si tú haces un viaje a Acapulco o escoges vacaciones para Puerto Vallarta y cuando hiciste esta decisión no estabas en la voluntad y en el tiempo de Dios, te vas a arrepentir.
todas las decisiones que hagamos fuera del tiempo y de la voluntad de Dios, nos vamos a lamentar tarde o temprano. Dice Mateo capítulo 16, y es el Señor Jesucristo el que está hablando para que podamos nosotros ver cuál es la realidad en el versículo 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el tiempo tiene arreboles, el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Saben lo que dice Cristo aquí? Que las señales de los tiempos que están en Mateo 24, cuando ¿qué dijo? Oigáis de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, nación contra nación, cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando veamos todas esas señales en conjunto, sepamos, amados santos, que no tardamos en salir de este cuerpo. Dios quiere que entiendas cuándo es el tiempo que ya queda corto para tu consagración, y se lo digo con todo mi corazón, este es el tiempo de Dios para la iglesia. Este es el tiempo cuando los que son puros van a purificarse más. Este es el tiempo cuando los que son santos se van a santificar más. Este es el tiempo cuando los que están sucios se van a ensuciar más. Este es el tiempo cuando los duros se van a endurecer más. Este es el tiempo del engaño. Los que no reciben la verdad se van a ir con los raelianos, ese francés genetista que llegó a México, que dice que venimos de los ovnis y que somos el producto genético de los extraterrestres. Este es el tiempo de los falsos profetas. Y te vas a ir con la finta por cuanto no recibiste el amor de la verdad para ser salvo. Dios quiere que entendamos que los árboles dan su fruto a su tiempo. Las fiestas del Señor son en su tiempo. Las lluvias son en su tiempo. Es Dios quien muda los tiempos y las edades, Daniel 2:21, y Pedro habló de tiempos de refrigerio, Hechos 3:19 al 21, que son los tiempos ahorita de la iglesia. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de aliento. Esa palabra refrigerio en el griego es tiempos de cobrar aliento. ¿Saben qué pasa ahorita? Yo les voy a bendecir. Vamos a tener lugares, no más lugares que estos. Esto es el inicio nada más. Vamos a poder estar en los medios de comunicación, vamos a poder estar en televisión, vamos a poder hacer muchas cosas, cruzadas evangelísticas masivas. México va a conocer a Cristo, van a haber grandes bendiciones, pero se va a cerrar la puerta. Estas puertas que tenemos ahorita abiertas no siempre están abiertas. Y si no aprovechamos ni discernimos que es el tiempo de que se nos abrió la puerta, meternos con toda la caballería, no vamos a volver a aprovechar esta oportunidad. En esta mañana Dios te da la oportunidad de que seas salvo, tú y tu casa. Que vengas a Cristo. Hoy es el tiempo en que tú tienes que convertirte a Cristo. Porque dice ahí, cuando oigas su voz, no le estás oyendo, no te endurezcas. ¿Cuántos quieren en esta mañana reconocer que en esta tarde, en este momento a las 2:30 de la tarde, es el tiempo en que tú y tu casa deben decidirse a qué amo van a servir? Oremos. Padre, gracias por las maravillas de tu palabra y por mostrarnos el orden, los tiempos, la armonía del universo. Hay un tiempo para nacer y todos tenemos un tiempo para morir. Y solo tú lo sabes cuándo nacen y cuándo mueren los seres humanos. Como nosotros no escogimos el día de nuestro nacimiento, ni el día de nuestra muerte, significa que no somos dioses, que estamos desde que nacimos dependiendo de tu fuerza, de tus leyes, de tu voluntad. Tú permitiste que nuestra madre nos diera luz para que te conociéramos y supiéramos que tú eres Dios y que la vida humana vale tanto que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros en una cruz. Señor, te pido que en esta mañana tu iglesia
discierna los tiempos de tu palabra. Tiempos peligrosos, pero donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Gracias por estos tiempos que nos das, donde nunca en México el Evangelio se había predicado con tanta libertad, aún en los medios de comunicación. Gracias. Llegó el tiempo a México, y tu pueblo lo tiene que discernir. Es el tiempo de predicar, es el tiempo de evangelizar, es el tiempo de discipular, es el tiempo de consagración, porque estos tiempos no regresan otra vez. Padre, gracias en esta mañana por las almas que vas a salvar y por haberles hablado a través de tu palabra. Y tu Espíritu Santo les muestra que hoy, esta tarde, es el tiempo de su decisión. Las personas que en esta tarde no tengan a Cristo, que reconozcan su necesidad de Dios, que se arrepientan de sus pecados, y puedas ver que tal vez este tiempo no regresa a tu vida, entrégale hoy tu corazón. En este momento, que Dios te abre las manos de su Hijo y te pide que vengas a Él, para que sea su especial tesoro y conozca su pacto, sus leyes y sus profecías. El día del Señor no te sorprenda como ladrón en la noche. Ahí en tu lugar, dile: Señor mío, Dios mío, gracias por esta hora en que me has hablado, que reconozco que es mi tiempo de venir a ti. Ya no puedo perder más el tiempo en cosas vanas y superfluas. Quiero el resto de mi vida que me queda vivirlo para ti. Decir tu nombre y conocerte, y alertar al mundo que me rodea, de salvar a mi casa, para entrar todos en el arca de la salvación. Te pido, Jesús, que perdones mi pecado. Creo que en la cruz pagaste mi lugar y que a los 3 días resucitaste a los muertos. Te pido que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias por el tiempo que tú has dado